diéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Nuevamente se fijan cómo se repite alrededor de unas 4 veces esta frase, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que yo soy Jehová. Cada juicio que el Señor ejecutaría estaba dando veracidad de que manifestaría quién realmente Él iba a ser. Ahora, para concluir este mensaje, aquí vemos en medio de un panorama tan oscuro como este, tan triste, de falsas doctrinas, de falsos predicadores y falsas predicadoras. En medio de todo esto, hermanos, vemos una esperanza para el justo, porque Dios está prometiendo que en un futuro Él va a librar a su pueblo de todos los falsos maestros que pueda haber. ¿Cuál es ese tiempo en el cual Dios salvará a su pueblo de la mentira y del error? Cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar. Dios nos salvará y Dios va a salvar al justo aún de los falsos maestros que están acechando la vida del justo con sus mentiras y están calumniándonos por predicar la verdad. Dios hará justicia, Dios salvará y el Señor Jesucristo vindicará a sus verdaderos siervos. Cuando el Señor Jesucristo venga a reinar, no habrá falsos maestros, los destruirá inmediatamente. Dios salvará a su pueblo de la mentira. Tenemos una esperanza en nuestro Salvador. Cristo nos salva aún de la falsa doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos? Poner nuestro corazón y nuestra mente en la palabra de Dios. Que nuestra mente y nuestro corazón estén discerniendo todo lo que escuchamos y ser como los cristianos de Berea, que iban cada día a las Escrituras para ver si las cosas que Pablo les estaba predicando eran así y no decían todo nomás porque sí, amén. Cuando una verdad confirmaba lo que la Escritura decía, podían decir amén, pero cuando algo era una idea del predicador, tenemos que analizarlo, si es conforme a las Escrituras. Y sobre todo, que nuestras almas estén ancladas en Cristo, porque Él nos va a librar aún de la falsa doctrina. Dice la Escritura que en los postreros tiempos tratarán de engañar, aún si fuera posible, a los escogidos, pero no dice el texto que van a poder engañar a los escogidos. El propósito de Satanás al usar estos falsos maestros es engañar, si fuera posible, aún a los verdaderos creyentes, a los escogidos, pero no se puede engañar al que tiene el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Escritura y gracias a Dios tenemos siervos verdaderos pastores, verdaderos predicadores que enseñan la verdad de Dios a su pueblo. Mantengámonos en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, todo lo que ya está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No hay más palabra de Dios. Le demuestro, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Tenemos la revelación completa de Dios en las Escrituras. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Apocalipsis dice que hay de aquel que le añada y le quite. La revelación de Dios, el canon de las Escrituras está completa. Un verdadero profeta proclamará lo que ya está escrito. No hay nuevas revelaciones. Ahora el Espíritu Santo nos ilumina para comprender lo que ya nos fue revelado por medio de la Escritura. Y los verdaderos predicadores, los verdaderos profetas, proclamarán el mensaje de la palabra de Dios y proclamarán a Cristo y a este crucificado. Y advertirán al pueblo, a la gente, de sus pecados y los instarán que se vuelvan a Dios, arrepintiéndose y poniendo su confianza en el Salvador. Fíjese, y si nos vamos al Nuevo Testamento, la Biblia está llena de advertencias contra los falsos profetas. ¿Y quién más que nuestro mismo Señor amado, nuestro Señor Jesucristo, nos advirtió tajantemente en Mateo capítulo 7, versículo 15? Fíjese, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
así que por sus frutos los conoceréis. Hechos 20, versículos del 29 al 30, Pablo hace una advertencia a la iglesia. Fíjese la advertencia de Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero ¿cuál era la esperanza de Pablo? Versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo los estaba dejando a salvo Pablo a los creyentes? Con la palabra de Dios. Tenemos las Escrituras. Si seguimos las Escrituras, estamos a salvo. Si nos apartamos de las Escrituras, estamos en peligro. Y finalmente, en Gálatas 1, versículos del 6 al 10, fíjense la advertencia que lanza Pablo también, pero ahora los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y podemos encontrar innumerables textos que nos advierten sobre los falsos maestros, sobre la falsa doctrina. Lo mismo que pasó en el pueblo de Israel hace más de 2000 años, es lo que sigue pasando hoy en el nuevo pacto después de Cristo, con falsos ministros guiados por Satanás. No nos dejemos engañar, hermanos. Tenga cuidado a quien escucha. Discierna el mensaje con la Escritura y aprenda del carácter piadoso de sus verdaderos predicadores, de sus verdaderos pastores. Y permanezca en la doctrina, en el evangelio que hemos recibido, si de verdad hemos nacido de nuevo. Conclusión: irán al infierno junto con todos sus maestros, todos cuantos abrazan la falsa doctrina y no se arrepienten para seguir, obedecer y creer la verdad que nos guía al Hijo de Dios. Pero si alguien se arrepiente y pone su confianza en el Señor para salvación, por supuesto, Dios tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Si hay alguien que ha abrazado la falsa doctrina, si hay algún falso profeta, algún falso pastor, algún falso predicador, hay oportunidad de arrepentimiento. Si deja el error y se vuelve a Cristo con arrepentimiento y fe y es discipulado por la palabra de Dios, entonces hay remedio. Pero si no se arrepiente, el infierno es cosa segura, y todos los que abracen el error también. No queremos eso. Despertemos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay que apartarnos de Él y de las Escrituras, pues la palabra de Dios nos guía a Cristo por medio de hombres que han sido llamados por Cristo para que proclamen el mensaje de Cristo. No hay que apartarnos de esta verdad. Oremos. Señor amado, te damos gracias porque a través de este mensaje nos haces ver la realidad en la cual estamos llenos de falsos profetas, Señor, de falsos predicadores y predicadoras que tuercen tu palabra, Señor. Lamentablemente, el resultado de esto es engaño y condenación para muchas personas, pero tú ejecutarás tu justicia, Señor, y también librarás a los justos del engaño, Señor, y de la aflicción que traen estas personas a sus vidas. Pero oramos, Señor, para que tú rescates a todos estos que están metidos en esas iglesias que predican la prosperidad, revelaciones y todo eso antes que tu palabra, Señor, y que se están desviando del mensaje del evangelio. Aún rogamos por muchas iglesias bautistas, Señor, que han dejado tu palabra y que aunque no prediquen abiertamente la prosperidad, predican más psicología, más moralidad y más otras cosas que el verdadero mensaje de Cristo, Señor, donde se exaltan a ellos mismos y no le muestran a tu pueblo la gloria de la cruz, la gloria de tu Hijo, Señor, y donde los predicadores se ponen como el centro del mensaje y no a ti, Señor. Padre,
Abre los ojos de tu pueblo, danos discernimiento y ayúdanos a perseverar en el mensaje que hemos recibido del Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que en su sangre hemos recibido el perdón de nuestros pecados, y que volverá por segunda vez a establecer su reino de justicia. Señor, ayúdanos a perseverar en el verdadero Evangelio. Todo esto lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.